QHPS. Yo reencarné con un sistema como el hijo de Shane capítulo 3 parte 5. No hagas ruido. Mi padre reaccionó en cuanto distinguió las siluetas entre los árboles. Pisó el freno con suavidad y apagó el motor. La camioneta quedó inmóvil en medio del camino de tierra. Nadie habló. Solo se escuchaba el tic-tac del motor enfriándose. Shane levantó lentamente una mano, indicándonos que permaneciéramos en silencio. Los cuatro observamos el bosque. Las figuras continuaban avanzando entre los troncos. Eran lentas. Torpes. Algunas chocaban contra los árboles antes de corregir el rumbo. Una llevaba un overol de mezclilla. Otra vestía ropa de trabajo cubierta de barro. Un tercer caminante apenas conservaba la mitad de la manga de su camisa. Parecían antiguos habitantes de la zona. O agricultores que nunca lograron escapar. Carl tragó saliva. ¿Nos vieron? Su voz apenas fue un susurro. Mi padre negó despacio. Todavía no. No hagas ningún ruido. Todos permanecimos completamente inmóviles. Pasaron unos segundos. Después un minuto. Los caminantes siguieron cruzando el bosque sin acercarse al camino. Hasta que finalmente desaparecieron entre la vegetación. Nadie respiró tranquilo hasta que dejaron de verse. Shane volvió a mirar alrededor antes de girar la llave. El motor arrancó al primer intento. Seguiremos avanzando despacio. Si vemos otro grupo, nos detenemos. La camioneta volvió a ponerse en marcha. El camino era cada vez más estrecho. Las ramas golpeaban el parabrisas y el techo con frecuencia. El bosque parecía tragarse la luz del atardecer. Después de varios minutos, la vegetación comenzó a despejarse. Frente a nosotros apareció un viejo portón de madera. Estaba abierto de par en par. Uno de sus postes había caído al suelo. Mi padre redujo la velocidad. Ya casi llegamos, miré más allá del portón. Un camino de grava conducía hacia una amplia extensión de terreno. A lo lejos se distinguía un granero rojo. También había un viejo silo y varios corrales de ganado. Pero algo llamó inmediatamente mi atención. La puerta principal de la casa estaba completamente abierta. El viento la hacía golpear una y otra vez contra el marco. ¡Bang! 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 Mi padre detuvo la camioneta. Su expresión se volvió seria. Eso no me gusta. Lori observó la vivienda. ¿Crees que? Shane no respondió. Apagó el motor. Se hizo un silencio absoluto. Nadie se movió durante varios segundos. Finalmente, mi padre habló. Escúchenme bien. Quédense dentro de la camioneta. Voy a revisar primero. Lori negó con firmeza. No irás solo. Lori, si Laura está aquí, también es mi responsabilidad ayudarla. Mi padre dudó unos instantes. Después asintió. De acuerdo. Ethan, tú vienes conmigo. Carl, quédate con tu madre. Carl abrió la boca para protestar. Pero terminó asintiendo. Yo bajé de la camioneta. El aire olía a tierra húmeda y a heno. Todo estaba demasiado tranquilo. Ni una sola gallina. Ni una vaca. Ni siquiera el sonido de algún insecto. Era como si la granja hubiera sido abandonada de un momento a otro. Shane avanzó lentamente con la pistola en alto. Yo caminaba a su lado. Cada paso sobre la grava parecía hacer demasiado ruido. Llegamos al porche. La puerta seguía balanceándose por el viento. Mi padre apoyó una mano sobre ella. Inspiró profundamente. Y entró primero. La casa estaba completamente desordenada. Había platos rotos en el suelo. Sillas volcadas. Un jarrón hecho añicos junto a la escalera. Pero no había sangre. Eso hizo que Shane frunciera el ceño. Era extraño. Había señales de una salida apresurada, pero no de un ataque. ¿Laura? Llamó con voz firme. Nadie respondió. Solo el eco de su propia voz recorrió la vivienda. Intercambiamos una mirada. Y, sin bajar la guardia, comenzamos a registrar la casa habitación por habitación. Sin saberlo, estábamos a punto de encontrar la primera pista que nos indicaría qué había ocurrido realmente en aquel lugar. Parte 6. Señales de esperanza. La planta baja estaba completamente vacía. Mi padre revisó primero la cocina. Los cajones permanecían abiertos. Había varios platos rotos sobre el piso y una olla seguía sobre la estufa, como si alguien hubiera estado preparando la comida antes de marcharse de un momento a otro. El refrigerador permanecía abierto. Ya no quedaba nada útil en su interior. Aquí hubo gente, y no hace mucho, murmuró Shane mientras observaba las huellas marcadas en el suelo. Me agaché para examinarlas. Había pisadas de botas.
Otras eran de zapatos más pequeños. También se distinguían las marcas que habían dejado unas llantas al salir de la propiedad. Todo indicaba que varias personas habían abandonado la granja juntas. Eso era una buena señal. Si habían tenido tiempo para organizarse, significaba que quizá no habían sido sorprendidos por los caminantes. Mi padre terminó de revisar el comedor y luego caminó hacia la sala. Sobre una pequeña mesa de madera descansaba un portarretratos. Lo tomó entre sus manos. En la fotografía aparecían los padres de Laura junto a ella durante una reunión familiar celebrada varios años atrás. Laura sonreía mientras sostenía un enorme pastel de cumpleaños. Shane no pudo evitar devolverle la sonrisa a aquella imagen. Siempre decía que sus padres nunca abandonarían esta granja, sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Con cuidado, guardó la fotografía en el bolsillo interior de su chaqueta. Subimos al segundo piso. Las habitaciones estaban abiertas. Las camas seguían tendidas. Los armarios permanecían entreabiertos. No encontramos a nadie. Al llegar al dormitorio principal, mi padre se detuvo de golpe. Encima de la cama había un mapa del condado completamente extendido. Varias rutas estaban marcadas con un bolígrafo rojo. Algunas tenían una gran X, otras estaban rodeadas por círculos. Shane comenzó a observarlo con atención. Estos son los caminos principales, deslizó el dedo hasta un punto situado al norte. Y este es el camino hacia la cantera. Fruncí ligeramente el ceño. La cantera. Aún faltaban varios días para que aquel lugar se convirtiera en el refugio que conocía. Mi padre siguió examinando el mapa. Junto a él había una pequeña libreta. La abrió lentamente. Solo tenía unas cuantas páginas escritas. En la última podía leerse una anotación hecha con rapidez. Las carreteras están empeorando. Si alguien encuentra esta libreta, iremos hacia la cantera. Jim dice que allí hay agua y suficiente espacio para levantar un campamento. Shane permaneció inmóvil durante unos segundos. Volvió a leer aquella frase. Después levantó la vista hacia mí. La cantera, así que alguien ya estaba reuniendo supervivientes allí. Asentí en silencio. Aquello también encajaba con el canon. Jim había ayudado a organizar el campamento antes de que Rick llegara. Mi padre cerró la libreta. Eso significa que, si Laura pasó por aquí, tal vez también se dirigió hacia ese lugar. En ese instante escuchamos 3 golpes secos provenientes del piso inferior. Toc. 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 Los dos nos quedamos completamente inmóviles. Mi padre levantó la pistola. Yo contuve la respiración. Los golpes volvieron a escucharse. Esta vez acompañados por una voz. Shane. ¿Hay alguien ahí? Mi padre abrió los ojos con sorpresa. Conocía aquella voz. Sin perder un segundo, corrió hacia las escaleras. Yo fui detrás de él. Al llegar a la sala vimos a Lori entrando por la puerta principal con Carl muy cerca de ella. ¿Qué ocurrió?, preguntó Shane. Lori señaló hacia el exterior. Hay alguien en el granero. Dice que nos conoce. Mi padre intercambió una rápida mirada conmigo. Luego salió apresuradamente de la casa. Al cruzar el porche, dirigió la vista hacia el viejo granero rojo. La puerta permanecía cerrada. Desde su interior volvió a escucharse la misma voz. Shane. Soy yo. Abre la puerta. Mi padre dio un paso al frente. Su respiración se volvió agitada. Porque estaba completamente seguro de reconocer aquella voz. Y, por primera vez desde que comenzó el fin del mundo, la esperanza volvió a aparecer en sus ojos. Parte 7. Reencuentro. Mi padre permaneció inmóvil durante un instante. No apartaba la vista de la puerta del granero. La voz volvió a escucharse desde el interior. Shane. Abre. Soy yo. Sin perder más tiempo, corrió hacia la entrada. Yo fui detrás de él. Lori y Carl nos siguieron a unos metros de distancia. Al llegar frente a la enorme puerta de madera, Shane apoyó una mano sobre ella. ¿Laura? Hubo un breve silencio. Después, la respuesta llegó desde el otro lado. Sí, soy yo. Mi padre soltó el aire que llevaba conteniendo desde que salimos del hospital. Abrió el pesado cerrojo y empujó la puerta con fuerza. La madera crujió lentamente. Un rayo de luz iluminó el interior del granero. Allí estaba ella. Laura. Tenía el cabello castaño recogido en una coleta desordenada. Su ropa estaba cubierta de polvo y barro, y el cansancio era evidente en su rostro. En una mano sostenía una vieja escopeta de caza, mientras que una mochila descansaba sobre uno de sus hombros. Al ver a Shane, dejó caer el arma al suelo.
Los dos recorrieron la distancia que los separaba casi al mismo tiempo. Se abrazaron con fuerza. Durante varios segundos ninguno fue capaz de pronunciar una sola palabra. Simplemente permanecieron allí, aferrados el uno al otro. Mi padre fue el primero en romper el silencio. Pensé que te había perdido. Laura negó lentamente mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Y yo pensé que tú habías muerto. Entonces levantó la vista y me encontró detrás de Shane. Sus ojos se iluminaron. Ethan, no pude evitar sonreír. Hola, mamá. Corrió hacia mí y me envolvió en un fuerte abrazo. Gracias a Dios estás bien. Correspondí al abrazo con fuerza. Por un momento olvidé que el mundo se estaba cayendo a pedazos. Solo éramos una familia que había conseguido reunirse otra vez. Laura se separó lentamente y dirigió la mirada hacia Lori. Lori, las dos mujeres se abrazaron con sinceridad. Me alegra mucho verte con vida, dijo Lori. A mí también. Después Laura sonrió al ver a Carl. Hola, Carl. El niño respondió con una tímida sonrisa. Hola, señora Laura. El ambiente se relajó por unos instantes. Era la primera vez desde el inicio del brote que todos podían respirar sin sentir un peligro inmediato. Sin embargo, Shane volvió rápidamente al presente. ¿Qué ocurrió aquí? Laura miró hacia la casa antes de responder. Cuando las noticias comenzaron a empeorar, mis padres y varios vecinos decidieron marcharse. Pensaban que quedarse aquí sería demasiado peligroso si la situación seguía empeorando. Hizo una breve pausa. Querían alejarse de las ciudades y buscar algún lugar donde hubiera menos gente. No sabían exactamente a dónde ir, solo querían mantenerse con vida. Shane escuchó atentamente. ¿Te dijeron hacia dónde iban? Laura negó con la cabeza. No. Todo ocurrió muy rápido. Me dejaron una nota diciendo que no me esperara si tú llegabas primero, pero, bajó la mirada. No podía irme sin saber si volverías. Mi padre tomó suavemente una de sus manos. Hiciste lo correcto. Laura sonrió con tristeza. Esperé todo lo que pude. Cada hora pensaba que ya no vendrías, pero aún así seguí esperando. Shane la abrazó una vez más. Ya estoy aquí. Y no volveré a dejarte sola. Yo observaba la escena en silencio. Sabía que aquellas palabras nacían del corazón. Mi padre realmente pensaba cumplirlas. Lori permanecía en silencio, respetando aquel reencuentro. Carl sonrió al ver a la familia nuevamente unida. Pero aquella tranquilidad duró muy poco. Un gemido llegó desde el exterior. Después otro. Y otro más. Todos giramos la cabeza hacia la entrada del granero. Shane levantó inmediatamente la escopeta que Laura había dejado en el suelo. Se acercó lentamente a la puerta. Miró hacia afuera. Al otro lado del camino de tierra comenzaban a aparecer varias siluetas. No eran muchas. 5, quizás 6 caminantes. Avanzaban lentamente entre los campos, atraídos por el ruido que habíamos hecho al llegar. Mi padre cerró la puerta con cuidado. Después se volvió hacia nosotros. Tenemos que irnos. Ahora. Nadie discutió. Cada uno tomó su mochila. Laura recogió nuevamente su escopeta. Lori tomó a Carl de la mano. Yo abrí la puerta del granero mientras Shane vigilaba el exterior. Los 5 corrimos hasta la camioneta. Cuando el motor volvió a encender, mi padre lanzó una última mirada hacia la granja. Allí había construido una vida junto a Laura. Pero ahora, solo era otro lugar condenado por el apocalipsis. Sin mirar atrás, pisó el acelerador. La camioneta volvió al camino de tierra y comenzó a alejarse de la granja. Ninguno de nosotros lo sabía todavía. Pero aquella sería la última vez que Laura vería el lugar donde había crecido. Un camino sin regreso. La camioneta avanzaba por el camino de tierra mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles. Nadie hablaba. Después del reencuentro con Laura, el ambiente era muy distinto al de unas horas atrás. Por primera vez desde que todo comenzó, nuestra familia volvía a estar completa. Mi padre conducía con una mano sobre el volante y la otra descansando cerca de la palanca de cambios. Cada pocos segundos observaba el espejo retrovisor. No quería que aquellos caminantes nos siguieran. Laura permanecía sentada junto a Lori en la parte trasera. Las dos hablaban en voz baja para que Carl no pudiera escucharlas con claridad. ¿Cómo estaba Shane cuando lo encontraste?, preguntó Lori. Laura sonrió con tristeza. Asustado, igual que todos nosotros. Lori bajó la mirada. Pensé que nunca volverían. Laura apoyó una mano sobre la suya. Pero aquí estamos.
Y vamos a salir adelante. Carl permanecía abrazando su mochila. Aunque intentaba mostrarse fuerte, sus ojos seguían enrojecidos por haber llorado hacía apenas unas horas. Miré por la ventanilla. El bosque comenzaba a quedar atrás. Poco a poco el camino de tierra desembocó en una carretera secundaria. Mi padre redujo la velocidad antes de incorporarse. Miró hacia ambos lados. No había vehículos en movimiento. Solo algunos coches abandonados y puertas abiertas que el viento hacía golpear lentamente. Parece despejado, murmuró. Giró el volante y continuamos nuestro recorrido. Los kilómetros comenzaron a pasar. A medida que avanzábamos, el número de vehículos abandonados aumentaba. Muchos estaban detenidos en los acotamientos. Otros habían chocado entre sí. Algunos seguían con las luces encendidas, aunque ya no quedaba nadie en su interior. Era evidente que miles de personas habían intentado escapar al mismo tiempo. De repente, una camioneta pasó frente a nosotros a toda velocidad en sentido contrario. El conductor ni siquiera redujo la marcha. Solo gritó algo por la ventanilla mientras seguía huyendo. Fue imposible entender sus palabras. Shane frunció el ceño. Cada vez hay más gente escapando. Laura asintió lentamente. Y eso significa que las ciudades ya no son seguras. Mi padre no respondió. Continuó conduciendo en silencio. Después de unos minutos, divisamos una pequeña estación de servicio al borde de la carretera. Las bombas de gasolina estaban apagadas. Había varios vehículos estacionados. Y la tienda permanecía con la puerta abierta. Shane disminuyó la velocidad. Necesitamos combustible. Lori observó el medidor del tablero. La aguja estaba poco arriba de la mitad. ¿Es buena idea detenernos? Shane permaneció pensativo unos segundos. No lo sé. Pero no sabemos cuándo encontraremos otra estación. Laura miró a través de la ventanilla. Todo parecía tranquilo. No se veía ningún caminante. Ni tampoco personas. Hagámoslo rápido. Mi padre estacionó la camioneta frente a una de las bombas. Apagó el motor. Antes de bajar, miró a todos con seriedad. Solo tardaremos unos minutos. Si ven cualquier cosa extraña, griten. Todos asentimos. Shane y yo descendimos del vehículo. El aire era extrañamente silencioso. Demasiado. Mi padre tomó la manguera de combustible. No salió ni una gota. Volvió a intentarlo. Nada. Sin electricidad, murmuró. Yo miré alrededor. La estación parecía completamente abandonada. Pero había algo que no terminaba de convencerme. La puerta de la tienda estaba abierta de par en par. Y una ligera corriente de aire la hacía moverse lentamente. Como si alguien hubiera salido de allí hacía muy poco. O como si todavía hubiera alguien esperando en el interior. Mi padre también lo notó. Me miró de reojo. Sin necesidad de decir una sola palabra, los dos comprendimos lo mismo. No podíamos marcharnos sin averiguar si había suministros, o alguien que necesitara ayuda. La estación de servicio. Mi padre desenfundó lentamente su pistola. Sin apartar la vista de la tienda, habló en voz baja. Quédate detrás de mí. Asentí. Lori bajó un poco la ventanilla de la camioneta. Tengan cuidado. Shane hizo un leve gesto con la cabeza antes de avanzar. Cada paso sobre el pavimento parecía romper el silencio que envolvía la estación de servicio. La puerta de cristal seguía balanceándose lentamente. Empujada por el viento. Cuando llegamos a la entrada, mi padre levantó una mano. Nos detuvimos. Escuchó con atención. Nada. Ni un solo sonido. Entonces empujó la puerta. El tintineo de la campana sobre el marco resonó por toda la tienda. Los estantes estaban desordenados. Había productos tirados por el suelo. La caja registradora permanecía abierta y completamente vacía. Alguien había saqueado el lugar antes que nosotros. Shane avanzó despacio. ¿Hay alguien aquí? Su voz recorrió el establecimiento. No obtuvo respuesta. Continuamos inspeccionando cada pasillo. Encontramos algunas botellas de agua que habían quedado olvidadas detrás de un estante. También varias latas de comida y un pequeño botiquín de primeros auxilios. No era mucho. Pero serviría. Mientras guardábamos todo en una mochila, escuché un ruido proveniente del almacén. Un golpe seco. Luego otro. Miré a mi padre. Él también lo había oído. Se acercó lentamente a la puerta del almacén. Apuntó con la pistola. Giró el picaporte. La abrió de golpe. Una mujer salió corriendo desesperadamente. No disparen. Shane bajó el arma de inmediato.
La mujer tendría unos 30 años. Estaba agotada. Su ropa estaba sucia y sostenía con fuerza a una niña de unos 5 años. Ambas temblaban. Por favor, no nos hagan daño. Mi padre levantó las manos para tranquilizarla. No somos una amenaza. Somos supervivientes. La mujer comenzó a llorar de alivio. Pensé que eran esas cosas, llevamos horas escondidas aquí. No sabíamos si afuera seguía siendo seguro. Shane negó lentamente. Ya no queda ningún lugar completamente seguro. La mujer bajó la cabeza. Mi esposo salió esta mañana a buscar ayuda, nunca regresó. El silencio volvió a llenar la tienda. Mi padre comprendió enseguida lo que probablemente había ocurrido. Pero no dijo nada. No hacía falta. En ese momento, un fuerte gemido llegó desde el exterior. Después otro. Y otro más. La niña se aferró con fuerza a su madre. Yo me acerqué lentamente a la ventana. 3 caminantes acababan de entrar en la estación de servicio. Seguramente nos habían oído llegar con la camioneta. Papá, Shane se acercó y miró por el cristal. Su expresión cambió de inmediato. Tenemos que salir. Ahora. La mujer tomó de la mano a su hija. Los 4 corrimos hacia la salida. Apenas cruzamos la puerta, Lori abrió completamente la puerta trasera de la camioneta. Rápido. La mujer ayudó primero a subir a su hija. Después entró ella. Carl se hizo a un lado para dejarles espacio. Yo subí al asiento del copiloto. Shane fue el último en entrar. Encendió el motor de inmediato. Los caminantes ya estaban a pocos metros. Uno golpeó el cofre de la camioneta con ambas manos. Mi padre aceleró sin pensarlo 2 veces. El vehículo avanzó bruscamente. Los caminantes quedaron atrás mientras desaparecían entre una nube de polvo. Nadie habló durante varios minutos. La mujer abrazaba a su hija con todas sus fuerzas. Lori intentaba tranquilizarlas. Mi padre mantenía la vista fija en la carretera. Finalmente rompió el silencio. ¿Cómo se llaman? La mujer respiró hondo antes de responder. Soy Megan, y ella es mi hija, Sophie. Shane asintió. Soy Shane. Él es mi hijo Ethan. Ella es mi esposa Laura. Y ellos son Lori y Carl. Megan bajó la mirada. Gracias, por no dejarnos allí. Mi padre no respondió de inmediato. Solo siguió conduciendo. Porque, aunque ahora eran 2 personas más, en el fondo todos sabíamos la verdad. Cada nuevo superviviente también significaba una nueva responsabilidad. Y el mundo acababa de demostrar que sobrevivir juntos sería mucho más difícil de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. La noche se acerca, la camioneta se alejaba de la estación de servicio mientras el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. El sol estaba descendiendo con rapidez. Y eso solo significaba una cosa. Pronto anochecería. Mi padre mantenía ambas manos sobre el volante, atento a cada curva de la carretera. Nadie había pronunciado una palabra desde que recogimos a Megan y Lily. La pequeña permanecía abrazada a su madre, todavía asustada por todo lo que acababa de ocurrir. Laura se volvió hacia ellas y habló con una voz tranquila. ¿Están bien? Megan asintió lentamente. Sí, gracias a ustedes. Si no hubieran entrado en esa tienda, no sé qué habría pasado. Laura le dedicó una pequeña sonrisa. Ahora estamos juntos. Eso aumenta nuestras posibilidades. Lily levantó la vista con timidez. No tendría más de 6 años. Sus ojos estaban enrojecidos de tanto llorar. Laura rebuscó en su mochila y sacó una pequeña barra de cereal. Toma. La niña dudó unos segundos antes de aceptarla. Gracias, respondió con una voz tan baja que apenas pudo escucharse. Carl observaba la escena desde el asiento de al lado. Aunque seguía afectado por la noticia sobre Rick, ver a alguien todavía más pequeño que él le despertó un fuerte instinto de protección. Puedes sentarte aquí si quieres. Lily lo miró por un momento y, con ayuda de su madre, cambió de asiento. Carl le mostró una pequeña linterna que llevaba en su mochila. Todavía funciona. La niña esbozó una débil sonrisa. Era la primera desde que la habíamos encontrado. Laura observó la escena con ternura. Por un instante, parecía que el mundo aún conservaba un poco de humanidad. Pero mi padre no bajó la guardia. Miraba constantemente los espejos. Las carreteras comenzaban a llenarse de vehículos abandonados. En algunos tramos era necesario invadir el carril contrario para continuar avanzando. Después de casi una hora de viaje, el motor empezó a perder fuerza. Shane miró el indicador de combustible. La aguja descendía lentamente. No nos queda mucha gasolina.
Lori inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer? Buscar un lugar donde pasar la noche. Conducir en la oscuridad será demasiado peligroso. Nadie discutió la decisión. A diferencia de los días anteriores al brote, ahora la noche pertenecía al miedo. La visibilidad desaparecía. Y cualquier ruido podía atraer a los caminantes. Unos minutos después, divisamos una pequeña iglesia de madera junto a la carretera. Era un edificio antiguo, rodeado por una cerca blanca y varios robles. No parecía haber movimiento. Mi padre redujo la velocidad. Pasaremos la noche aquí. Bajó de la camioneta con la pistola en la mano. Ethan, vienes conmigo. Asentí y descendí del vehículo. Laura quiso decir algo, pero Shane se adelantó. Solo revisaremos el lugar. Si está limpio, los llamaré. Nos acercamos lentamente a la entrada principal. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente uno de los viejos portones de madera. Un leve chirrido rompió el silencio. El interior permanecía oscuro. Los bancos seguían en su lugar. Varias Biblias descansaban sobre ellos. No había señales de lucha. Ni sangre. Ni cuerpos. Mi padre recorrió cada rincón con la linterna. Después revisamos una pequeña oficina y un almacén. Todo estaba vacío. Regresó a la entrada y levantó una mano hacia la camioneta. Era la señal. El lugar era seguro. Uno a uno comenzaron a bajar. Lori tomó la mano de Carl. Megan cargó a Lily, que ya estaba medio dormida. Laura fue la última en acercarse. Mientras caminaba hacia nosotros, me sonrió. Parece que por fin podremos descansar un poco. Le devolví la sonrisa. Sin saber que aquella paz sería una de las últimas que nuestra familia compartiría unida. Porque el amanecer traería consigo nuevos peligros. Y cada kilómetro recorrido nos acercaba más al momento en que nuestras vidas cambiarían para siempre.